Perdonar y perdonarse en un proceso de calidad y de grandeza que es necesario aprender en la cotidianidad de nuestra vida para amarnos y aceptarnos unos a otros, pase lo que pase, superando los conflictos y las dificultades inevitables que surgen cuando nos equivocamos, cuando fallamos. A la luz de la palabra de Dios, les invito a que juntos podamos leer hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, el versículo 21 hasta el capítulo 19, 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustar, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Con esta maravillosa página de buenas noticias para practicar la grandeza del perdón, Jesús, usando una parábola del rey bueno y el siervo despiadado, enseña a Pedro y a la comunidad de los discípulos a perdonar sin límites, como una expresión de vida, una expresión de amor y de misericordia, un regalo que restaura, reconcilia las distintas relaciones humanas, aquellas relaciones que se han estropeado, que se han roto, y que al mismo tiempo esta acción se convierta en la mejor opción para asemejarnos a Dios. Esto comienza cuando Pedro, acercándose a Jesús, le pregunta sobre cuántas veces hay que perdonar a quienes nos ofenden y nos hacen pasarla mal. ¿Hasta 7 veces? Parece que la pregunta de Pedro incluye un acto de generosidad, porque describe una cantidad de veces, sí, 7, pero resulta que para Jesús esta cantidad de veces es limitada, porque la respuesta que le da a Pedro y a la comunidad va mucho más lejos. No tiene límites, se trata de 70 veces 7, es decir, perdonar sin tener que llevar cuenta de las ofensas, pues no se trata de perdonar una cantidad de veces, sino de realizar una acción de calidad, de un corazón que actúa libremente, que le interesa el bienestar propio, sí, pero también el bienestar de la persona que nos ha ofendido. Esto es una manera para mostrar cómo la misericordia de Dios se desborda. No tiene límites, es incomparable, no lleva cuenta de nuestras equivocaciones ni de nuestras fallas. Cuando Dios perdona, su acción no es pasiva, porque ha invertido toda su vida, todo, para darnos lo mejor, generando en sus hijos y en las personas su misma capacidad de perdonar sin ninguna limitación o cantidad. Por eso no es posible decir que no somos capaces de perdonar, porque en nosotros está la capacidad, la fuerza, el poder de actuar con misericordia, recuperando las relaciones que se han dañado, que se han estropeado a causa de las distintas equivocaciones y fragilidades humanas. Entonces, estamos hablando de un perdón recíproco, donde es posible perdonar y ser perdonados. Para eso el maestro le cuenta una parábola donde un siervo de un rey tiene una deuda por causa de su pésima administración, generando un hueco económico enorme
lo cual el rey, aplicando la ley que le regía en su momento, le embargaría los bienes, y si estos no eran suficientes para pagar la deuda, entonces debería ser llevado como esclavo, incluso corriendo el riesgo que también lo hicieran con su familia si el monto de la deuda fuera muy grande. Pero aquel siervo, conociendo lo que le esperaba, se quebranta delante del rey y le pide compasión. El rey, viendo la actitud de su empleado, se conmueve en su interior y lo perdona. Es decir, que aquel hombre se quitó una carga de encima, salió libre, feliz, contento. Pero cuando salió de aquel lugar, el corazón libre de este siervo se encontró con un amigo que le debía una suma, que en comparación a lo que el rey le había perdonado a este siervo, era demasiado poco. La reacción de este siervo fue despiadada, porque aquel amigo le pidió que tuviera compasión con él, que le diera un tiempo para pagar la deuda. Pero el empleado del rey lo llevó ante el tribunal y lo hizo que lo encarcelara. Otros compañeros que vieron la actitud de este siervo lo volvieron a acusar delante del rey, quien le obligó a pagar todo. Perdonar será entonces siempre un acto de amor y de paciencia que nos hace diferentes, incluso frente a las personas que se han equivocado, que han fallado a lo largo de su vida. Personas que nos han ofendido, sí, que nos han hecho daño, sí, con el fin no de acusarlas, sino de tenderle la mano. Pues no se trata de rechazar, de excluir, de señalar, de hacerle sentir lo peor del mundo, porque es que nadie estamos exentos de equivocarnos, de ofender, consciente o inconscientemente, a otras personas a las que amamos y con quienes incluso compartimos nuestra vida cotidiana. Perdonar por eso no tiene límites, aunque esto no niega ni oculta la realidad de la ofensa, sino por el contrario la supone, sí da un respiro de vida a quien lo concede y a quien lo recibe. El perdón nos distingue de otros porque tiene la capacidad permanente de perdonar, convirtiéndose en un servicio de expresión solidaria que supera el egoísmo, la venganza, la trama de sentirnos incluso víctimas para crear relaciones verdaderamente entonces fraternas, saludables. Por supuesto que algunos dirán, pero hay ofensas que son imperdonables, no se pueden perdonar. Pues aunque parezca complejo, sí, es posible hacerlo cuando recordamos permanentemente las veces infinitas que nos han perdonado. Regalar el perdón consiste en la capacidad y en la disponibilidad constante de limpiar lo que es inevitable en cualquier relación. No saber recibir el perdón que se nos ha dado complica la posibilidad de ejercer nuestra autoridad para perdonar. De esta manera, perdonar es apostar por el valor del ofensor. Es creer en la dignidad de quienes nos ofenden, pues detrás de cada persona que nos ha ofendido, también existe una persona que tiene la capacidad de perdonar, de ser mejor y de evolucionar en sus acciones y en sus actitudes. Por tanto, perdonar es sinónimo de responsabilidad con la calidad de vida que poseemos y con el crecimiento de quien nos ofendió, sin que esto implique hacernos cómplices de las ofensas, porque si echó en prisión a quien nos ha ofendido, también nosotros nos estaremos encarcelando en sí mismo, encerrándonos en un mundo que bloqueará todos los aspectos de nuestra vida, impidiendo que avancemos con plenitud y con libertad. Ninguno de nosotros, como tampoco quienes nos han ofendido, son solamente errores. También somos un proyecto de vida donde es posible ser mejores, dando la oportunidad con paciencia y tendiendo la mano para que otros también lo sean, logrando avanzar, logrando edificar relaciones saludables donde se recuerde no la equivocación o la falla como si fuera una etiqueta, sino mejor el valor maravilloso de la persona, la cual es también una imagen viva de la misericordia desbordante del Padre. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.